Sean todos más que bienvenidos acá al aire su querido profesor y anfitrión, el ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la revolución Xinhai y el final de la dinastía Qing, el final de una de las dinastías más pelotudas que hayan visto la luz del sol. Dicho esto, espero que se hayan preparado sus mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más cargar, arrancamos. Bienvenidos sean a un momento épico en este canal, al final de la serie más sobreexplotada de mi palmarés, porque siempre hay tiempo y lugar para ver a mandarinas con el culo roto. La dinastía Burger King, una que se mandó tantas cagadas a lo largo de su existencia, sobre todo durante el siglo XIX, que la verdadera pregunta que nos surge al repasar su historia es ¿cómo mierda hizo para mantenerse por más de 150 años? La dinastía de origen manchú, no estoy jodiendo, a lo largo de su reinado pasó más tiempo intentando resistir su caída que gobernando con estabilidad. Muchos me han dicho que soy un exagerado, que no puede ser, que no pudo haber sido tan malo como digo. Gordo, déjame que te diga unas estadísticas, unos factos fuera de contexto que te van a hacer aprontar el ojete. 16 guerras civiles y revueltas internas cuyos nombres estás viendo en pantalla. 11 derrotas en guerras contra estados extranjeros. 27 tratados desiguales firmados en deterioro de su propia soberanía. Y 0 conflictos bélicos ganados ante estados extranjeros. A esto podemos agregarle los escandalosos niveles de corrupción, donde por ejemplo en un evento conocido como el escándalo de Heyen, se descubrió que solo uno de los funcionarios favoritos del emperador Qianlong se había hecho con una riqueza equivalente a 15 años de ingresos del imperio. Entre 60 y 70 millones de muertos a lo largo del dominio Burger King. Y entre 12 y 20 millones de adictos al opio según la fuente. Provocando que en algunas provincias, 1 de cada 4 chinchulines fuera adicto al opio. Algunos llegando a hipotecar sus tierras o vender a sus hijos para conseguir falopa. Efectivamente, es la dinastía Qing. No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Dicho todos estos factores, y considerando que ya te viste toda la saga de mi canal, retomemos donde cronológicamente nos quedamos. No, perdón, de hecho, mejor un poquito antes. A los eventos ocurridos entre la Primera Guerra Sino-Japonesa y la rebelión de los Boxers. Durante todo el siglo XIX, China fue papeada por todo Dios, y en 1894 se une a la fiesta Japón para romperle el culo también, y seguir desmembrando China. Para entonces, ya hacía más de 30 años, desde 1861, que regía el peor gobernante que tuvo esta dinastía, la emperatriz Cixi. En realidad, en los papeles, era su sobrino Guangxu el verdadero emperador, pero este era un pendejito que había nacido recién 10 años después de la asunción de Cixi, y sería proclamado emperador con 4 años. La mina aprovechó esto y lo crió como su marioneta personal, conservando el poder incluso contra los mandatos de la corte. Sin embargo, tras la papeada nipona, la corte se sacudió. Había sido otra humillación más a la colección que, sumado a que esta mina fue la que más tratados desiguales firmó, despertaron a sus detractores, provocando el levantamiento de Guangzhou para derrocarlo. Dicho levantamiento sería rápidamente sofocado, pero para desviar la ira de su figura, Cixi daría un paso al costado, permitiendo que finalmente su joven sobrino, el verdadero emperador, tome las riendas del poder. A pesar de crecer siempre sometido a las decisiones de su tía, Guangxu podría haber sido uno de los pocos emperadores con medio cerebro, ya que se rodeó de intelectuales reformistas que lo incentivaron a iniciar un proceso que, aunque tardío, podría haber cambiado el destino de la dinastía Qing. Proceso conocido como la Reforma de los 100 días, un paquete de reformas económicas y legales que tenían por finalidad modernizar China y abrirla al mundo en términos más soberanos. Sin embargo, la corrupción que rodeaba al joven emperador y la estupidez de muchos conservadores que querían seguir siendo un reino cerrado, aunque paradójicamente llevaban abriéndoles el ojete desde hacía casi un siglo, generaron un complot al que se uniría su propia tía, volviéndolo un preso político en su propio palacio, mandando a perseguir a los jóvenes reformistas y la conchuda de Cixi, hambrienta de poder, volviendo a sentarse en el trono. Acá es donde llegamos a los eventos ocurridos durante la rebelión de los Boxers, donde un grupo de locos conservadores y anti-extranjeros comenzaron una brutal matanza y cacería de propios chinos pero cristianos y de extranjeros, provocando el crossover más épico de la historia de la humanidad, donde 8 potencias y 4 invitados se unieron en lo que se conoce como la Alianza de las 8 Naciones, para darle un último cachetazo a la dinastía y ponerla en su lugar de nuevo. Estoy muy embarazado.
Cixi, quien primero apoyó a estos tipos en su cacería de extranjeros, viéndose entre la espada y la pared, los traicionaría, ordenando su persecución y ejecución a manos de propios soldados de la dinastía para salvar su pellejo. No fue después del final de esta sangrienta rebelión que, como toda su historia bien falopera, a Cixi se le ocurrió llevar a cabo las reformas de modernización. Sí, esas reformas que nunca quiso aplicar y por las que encarceló a su sobrino. Sin embargo, ahora sí era muy tarde. Nuevamente la corrupción y el sector conservador pusieron trabas, pero además ya no tenía el apoyo ni del chino más pelotudo que habitara su territorio, despertando 3 levantamientos en tan solo 5 años de gobierno posterior a la rebelión Boxer. A sus 72 años, la salud de Cixi comenzaría a deteriorarse. Sufría diabetes, arteriosclerosis y fatiga extrema. Moriría el 15 de noviembre de 1908, pero no sin antes realizar el acto más de hijo de puta posible. Su sobrino, el verdadero emperador, ese al que había encerrado durante tanto tiempo, ya con malnutrición y su salud también deteriorada, sería envenenado el 14 de noviembre, apenas un día antes. Envenenado muy seguramente por su propia tía. ¡Eres un monstruo sin corazón! La segunda cosa que hizo, nacida para tomar malas decisiones, fue nombrar un sucesor de la familia. El sucesor elegido por Cixi sería Puyi, un pendejo de 3 años. Y si estás pensando que todo el final de Cixi, su sobrino, y la elección de Puyi como nuevo emperador es falopa, espera a ver lo que sigue. Porque este es uno de esos momentos donde leyendo ciertas cosas me prendo un pucho, me sirvo una copa de vino y digo, efectivamente, esto es historia. Cixi había gobernado de facto durante más de 40 años. Un imperio que ya estaba en fase terminal y cuya muerte y proclamación de un bebé como emperador en este contexto era el caldo de cultivo perfecto para el final definitivo. Pero antes tenemos que ver el camino de otro chabón, que tendría un peso importante en este final. Sun Yat-sen era un médico chino con ideas reformistas, que inspirado en la restauración Meiji de Japón y en las ideas democráticas de Occidente, no solo creía que había que modernizar China, sino directamente sacar a patadas en el culo a la dinastía Qing. En 1895, fue él quien tras la guerra sino-japonesa inicia la revuelta contra Cixi, que tras fracasar se ve obligado a exiliarse de China, pero no abandonando sus ideas. Escuchen bien, desde este momento, Sun Yat-sen inicia una gira por medio mundo, buscando comunidades chinas y no chinas en Japón, Europa, Estados Unidos y hasta Hawái. Comunidades que estuvieran dispuestas a financiar sus planes para derrocar a la dinastía, llegando a fundar desde el exilio en 1905 el Tongmenghui o la Alianza Revolucionaria China, un movimiento que profesaba 3 principios fundamentales: nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Varias de las rebeliones ocurridas en este periodo fueron organizadas por él, lo que le ganó el respeto y la fidelidad de muchos chinchulines a lo largo del territorio, los cuales lo vieron como un héroe que los salvaría de la tiranía manchú. Tenían células clandestinas dentro de las instituciones chinas, hacían atentados, repartían propaganda y organizaban levantamientos armados. Ahora sí, volviendo al punto anterior, tras la muerte de Cixi, el gobierno sería heredado por Puyi, pero como era apenas un bebé, sería su propia madrastra, la viuda Longshu, quien no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, la que sería forzada a tomar la regencia del imperio. La pobre mina no sabía un carajo. A ella la habían educado para criar niños, no para gobernar, pero lo peor de todo es que sus consejeros, quienes sí fueron educados para esa tarea, tampoco sabían qué hacer. Por lo que durante los años siguientes, esta mujer tuvo que ver cómo de la nada le dieron un imperio cuyos cimientos colapsaban bajo sus propios pies. Y esto no iba a detener el descontento popular. Pero escuchen bien, porque si pensaban que la novela estaba buena, se pone mejor. Porque unos años más tarde, la rebelión que ataría todos los cabos sueltos, la que después de tantas rebeliones organizadas acabaría definitivamente con la dinastía Qing, comenzaría por accidente. La Alianza Revolucionaria operaba desde las sombras, planeando levantamientos que en varias ocasiones habían sido sofocados sin mucho éxito. Pero en 1911, más específicamente la noche del 9 de octubre, a un pelotudo del ejército, quien tenía vínculos secretos con la Alianza, le explotó una bomba en la cara mientras manipulaba explosivos de la base del ejército, hiriéndolo de gravedad y forzando a los médicos a intervenir. En el proceso de investigación, se descubrieron listas de revolucionarios con nombres, planes y ubicaciones, lo que hizo que
que la policía Qing comenzara una cacería de los involucrados. Los revolucionarios sabían que si esperaban serían arrestados o ejecutados. Ya los habían descubierto, así que decidieron actuar de inmediato, sin tiempo para organizar una rebelión completa. Así, el 10 de octubre, las tropas infiltradas en el ejército se amotinaron, tomaron los arsenales, capturaron las oficinas del gobierno local y proclamaron por su putísima cara la independencia de Wuchang en la provincia de Hubei. Este acto tan absolutamente de la nada, sin ningún tipo de contexto, se convirtió en un símbolo nacional, extendiendo la fiebre revolucionaria como la pólvora, y en pocas semanas 15 provincias declararon su independencia también, uniéndose al movimiento y reventando todo lo que estuviera a su paso. Las fuerzas locales de la dinastía Qing, como la policía y el ejército, que además recordemos tenían infiltrados dentro, fueron rebasadas, no pudieron reaccionar ante los levantamientos y todo el entramado político colapsaría. Al enterarse de todo, Sun Yat-sen regresa de su exilio el 25 de diciembre como legítimo líder de este movimiento. Y aunque esta vez literalmente no había hecho nada, el movimiento era suyo, así que sería proclamado presidente provisional de la nueva República China el 1 de enero de 1912 en Nankín. Y sin embargo, obviamente la cosa no termina acá. La revolución llevaba apenas 2 meses y el verdadero problema de los revolucionarios estaba en el norte chino, región aún controlada por la dinastía y donde se ubicaba el ejército Beiyang, el más poderoso del imperio, bajo la comandancia del general Yuan Shikai, otro personaje que pronto será muy importante. Sun Yat-sen sabía que pese al apoyo popular no tenía los medios suficientes para vencer al ejército Beiyang, e incluso si así fuera, una guerra civil prolongada podría causar pérdidas aún mayores que las vistas durante los últimos 50 años. Por lo que el médico viajó al norte y tuvo una reunión con el general Yuan. Yuan era un tipo con mucha influencia militar que al mismo tiempo estaba descontento con la administración imperial. No porque tratasen mal a la gente, a él le chupaba un huevo eso, sino porque no tenía los cargos que le gustaría tener. Era un ególatra narcisista al cual marginaron de la vida política. Por lo que en la reunión, Sun Yat-sen le ofrece a Yuan, con tal de evitar el derramamiento de sangre, cederle el puesto de presidente provisional a cambio de hacer abdicar a la dinastía Qing y que cuando gobierne, este mantenga las ideas democráticas en un nuevo gobierno. Ahí lo tenés al pelotudo. Este trato no hay que ser muy inteligente para saber que va a resultar sumamente mal. Le estás ofreciendo poder a un tipo que de lealtad no tiene un choto. ¿Posiblemente las cosas pudieron solucionarse de otra forma? Sí, pero si algo tenemos que reconocerle a Sun Yat-sen es que al menos esto demostró que el chabón realmente creía en sus ideales y que no buscaba simplemente poder. El 12 de febrero, Sun Yat-sen y Yuan Shikai se dirigen a la corte imperial en Beijing, tomados de la mano y agarrándose a besos, presentándose ante la regente que antes mencionamos, Longshu, cuyo hijo el emperador para estos momentos aún tenía 5 años, para solicitarle la abdicación. Longshu nunca quiso ser emperatriz y viéndose acorralada en esta situación, aceptó pacíficamente firmar su renuncia al trono en lugar de su hijastro, pero con la condición de que a cambio Puyi tuviera la vida garantizada en cuestiones económicas, de salud y seguridad. Además también acabaría decidiéndose que este pendejo conservaría su título de noble, aunque como una figura de cartón sin poder, ninguno de sus familiares serían perseguidos y los Qing no serían defenestrados públicamente. Es así como ese mismo día, con la firma de la pobre Longshu, oficialmente cae la dinastía Qing y el sistema imperial que había gobernado China por más de 2000 años. Los Burger King literalmente salieron por la puerta trasera con un simple acuerdo pedorro hablado entre un médico y un militar. Bueno, esto fue anticlimático. Si bien se cierra el telón y termina la historia de la dinastía Qing como gobierno, no me puedo ir sin contarles, como si fuera una película yankee ochentera en los créditos, qué pasó con algunos de los protagonistas de esta historia. Porque van a ver que el opio no solamente se lo fumaba la dinastía Qing, la falopa es parte de la historia china. Yuan, como no podía ser de otra forma, era muy obvio, traicionaría a Sun Yat-sen. Cuando en 1913 se hacen elecciones para primer ministro, Yuan manda a matar al ganador de las mismas. Se pasa la representación y la democracia por el orto y acumula el poder en su figura. Sun Yat-sen intenta detenerlo, mediante lo que se conoce como la Segunda Revolución China, pero su intento es sofocado y Yuan lo echa a patadas en el culo de China, siendo exiliado por segunda vez, pobrecito. Pero ¿qué podíamos esperar de un general de la dinastía Qing? A partir de acá, Yuan se vuelve completamente loco y borracho de poder.
y tras esto se proclama emperador por sus megalómanos huevos, fundando su propia dinastía con juegos de azar y mujerzuelas, la dinastía Hongxian. Pero bueno, ahí la recagó porque esta autoproclamación hizo recontracalentar a todo el mundo. El ego se le fue tanto de las manos que nunca se dio cuenta que había mucha gente que también quería poder, que los chinos ya no aguantaban más emperadores y que encima exilió a una figura muy querida para el pueblo. Está loco, lo tenemos que matar. Por lo que en una revuelta masiva, nuevamente espontánea, lo rajan a patadas en el orto apenas después de un año de esto, teniendo que renunciar y escapando para morir poco después. Esto provoca la completa fragmentación de China, en lo que se conoce como Periodo de los Señores de la Guerra de 1916 a 1928. Aparecieron docenas de Chinas, no es joda, aparecieron como 30 Chinas distintas, gobernadas todas por distintos caudillos militares que cada uno gobernaba como se le cantaba en el culo, con su propio ejército y su propia moneda. ¡Oh, qué buen opio, gordo! Sun Yat-sen, a todo esto, cuando Yuan es derrotado, intenta volver para calmar las aguas y reunificar China, pero nadie le da bola a esta altura, salvo una pequeña región en el sur, como por ahí por Cantón, de la que se convierte en presidente provisional. Intenta hacer algunas cositas, se alía con la Unión Soviética, pero nadie le da pelota y se muere en 1925 por un cáncer de hígado, habiendo fracasado en todo lo que se había propuesto. El resto de la historia de China es tema y punto aparte. Pero gordo, pará. No te vayas, porque ¿no te parece que falta que te mencione qué pasó con alguien? ¿Un personaje medio intrascendente? Si pensaste en el emperador pendejito de 5 años, estás en lo correcto, porque como todo buen chino, tendría un recorrido de lo más random y falopero que te puedas imaginar. Escucha esto, esta es la historia del último emperador Qing, no lo vas a poder creer. Su madrastra muere en 1913, así que el pendejo sigue siendo criado por gente random en la ciudad prohibida sin entender bien qué pasó, creciendo con su título de emperador que no servía para mierda, pero por lo menos era un mantenido. Durante la fragmentación de China que antes mencionamos, Puyi sería expulsado de la ciudad prohibida, ya ni siquiera tomado como un adorno político, sino forzado a vivir una vida de campesino NPC en la región de Manchuria, completamente caliente porque le arrebataron su título y ahora tenía que laburar agarrando la pala y plantando chiribías, pero jodiéndose porque no podía hacer nada. Hasta que llega un actor que nada que ver en todo esto, el Imperio japonés. Llévame contigo. Seré todo lo que tú quieras. No me dejes aquí con ellos. En 1931, Japón invade Manchuria, y dejando de lado los pormenores internos de los japoneses, tras la ocupación estos querían legitimar su dominio en este territorio, así que idearon la creación de un estado independiente, entre infinitas comillas, que en realidad era un estado títere manejado por el ejército japonés. Y adivinen, ¿a quién llamaron para ser la figura decorativa de este falso estado? En 1932, Japón proclamó la creación del estado Manchukuo, presentándolo como un país soberano, y Puyi sería invitado a ser el jefe de estado. Y en 1934 fue coronado emperador con el título de Kangde, aunque no tenía ningún poder real, pero volvía a ser un mantenido, rodeado de lujos como títere de los japoneses. El pibe pasó de ser el último emperador de la dinastía Qing a ser un campesino NPC random a ser el soberano de un estado títere de los japoneses. Pero espera, que si pensás que esto se termina acá... La novela todavía no termina. Cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invade Manchuria, y Puyi tuvo que salir cagando en un avión. Quién sabe a dónde, porque nunca llegó. Sería capturado por los rusos, siendo llevado como prisionero a la Unión Soviética. Tras un par de años, estos lo regalarían con moño y todo en 1950 al nuevo gobierno comunista chino, donde pasó por un proceso de reeducación, tras el cual, atentos a cómo terminó, se convertiría en jardinero y archivista en Beijing hasta su muerte en 1967. ¿Llamabas a alguien para que te corte el pasto? Y venía el último emperador de la dinastía Qing con un overol y unas tijeras a tocarte la puerta. Y así termina, gente, la historia de una de las dinastías más chotas, corruptas y faloperas de la historia. Era corrupto hasta la médula. Su ejército era una mierda y su emperatriz una conchuda. Y sin embargo, ahí va una de las tramas históricas que más disfruté investigar.
Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que no termine como Pushy el jardinero. Y a vos, que te quedaste hasta el final. Que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, me parece que esta vez ya sabés qué poner en los comentarios.